Hola a todos, mi nombre es Sofía Cortés. Pues hoy tengo el privilegio de poder compartir un poco de palabra. Espero que pueda ser muy especial para ustedes, tanto como lo fue para mí, como lo ha sido para mí. Es un tema que para mí ha sido muy sensible y más que todo desde que empecé a servir en TMT, en el tiempo en el que te das cuenta que necesitas acercarte a la gente, a los jóvenes, que necesitas casi que entregar lo más íntimo de ti para poder crear un espacio en donde los jóvenes puedan tener un encuentro con Dios. El título de la prédica que quiero compartir hoy es La importancia de discipular a la manera de Jesús. Bueno, me gustaría primero ir al al libro, de Marcos capítulo 2, versículo 15-17. Sucedió que estando Jesús a la mesa en la casa de Leví, Mateo, muchos recaudadores de impuestos y pecadores se sentaron con él y sus discípulos, pues ya eran muchos los que lo seguían. Cuando los maestros de la ley, que eran fariseos, vieron con quién comía, les preguntaron a sus discípulos: ¿Y este come con recaudadores de impuestos y con pecadores? Al oírlos, Jesús les contestó: No son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos, y yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Bueno, lo que más me encanta de poder leer este versículo es poder darme cuenta que el parche de Jesús era poco convencional. O sea, Jesús era el más eh, inclusivo, él no era exclusivo. No solo estaba con los creyentes, con los que pensaban como él, no. Él no se limitaba a un tipo de persona, ni a una edad, ni a una profesión, ni siquiera a si tal vez tenían algo en común o no. Y eso me cuestionaba un montón y me hacía preguntarme por qué nosotros sí. Y, y nuestra misión no es sentarnos con quien nos parezca. Nuestra misión es sentarnos a la mesa con el que se nos aparezca, porque hemos sido llamados a eso, a discipular, a compartir del Evangelio, sin importar qué o quién. En 2 de Timoteos 4:2 dice: predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno. Cualquier momento es oportuno para compartir la palabra. Solo nosotros, con nuestros ojos humanos, no podríamos ver el valor de compartir la mesa con las personas. Pero si nos ponemos a pensar, ese era el modelo de Jesús. Y compartir la mesa no siempre se refiere a la mía, sino a la de los demás. Y ese era el modelo de Jesús. En este caso, toda esta gente estaba reunida en casa de Mateo, pero quien había ideado todo este plan había sido Jesús. Y era la oportunidad perfecta para que él se mostrara cercano a todos los que tal vez no creían que podían serlo. Como dice ahí el versículo, estaban los fariseos, mejor dicho, había toda la gente que tal vez nunca imaginó poder estar comiendo con Jesús. Y otra cosa que me gustaría resaltar de este versículo es que esta reunión se dio justo después de que Jesús invita a Mateo a dejar todo para que lo siga. Y esto a mí personalmente me dice mucho de cómo debe ser nuestro discipulado. Él no esperó a que pasaran 15, 20 días para acordarse de que le había dicho algo a Mateo o de que lo había invitado a acercarse a conocer, a unirse al club de los discípulos. Fue de una y su estrategia para mostrarle la nueva comunidad con la que iba a estar Mateo fue alrededor de una mesa. ¿Y por qué? Porque él ya no quería que Mateo estuviera con las mismas personas de siempre que no le iban a aportar. Pero yo no le puedo decir a las personas: no estés con fulano, no estés con sutano, si no te presento un grupo de personas, si no te presento una comunidad, si no soy parte de tu comunidad, para que puedas tener un nuevo comienzo, un nuevo inicio, para que puedas darte la oportunidad de conocer amistades que te aportan. Y creo que a todos nos ha pasado que en algún momento hemos compartido de la palabra, hemos invitado a alguien, pero no queremos hacer parte de su proceso, simplemente queremos soltar la pelota y dejar que quién sabe quién o cómo sea el que se encargue de ese proceso. Y creo que
para cada uno de nosotros no ha sido más significante que poder tener a esa persona que desde el día uno ha estado ahí para decirte, mira, está este espacio en la iglesia, mira, vamos a comer, mira, no sé, que se ha mostrado amigo y que se ha mostrado parte de esa nueva comunidad que te va a permitir crecer y que no te va a hacer anhelar tu anterior comunidad y con los que estabas. Y me encanta porque Jesús es demasiado loco. Jesús es extraordinario y él, como decía anteriormente, él permitió que se diera toda esta situación porque no quería demostrarse en mostrarle a Mateo lo que era la iglesia y la iglesia alrededor de la mesa. Y ese proceso a través del cual iba a estar Mateo, lo que quiso Jesús es hacerle esa transición más agradable. ¿Y por qué digo que una transición más agradable? Porque, como decía ahorita, cuando llegamos muchas veces a la iglesia o cuando compartimos de la palabra a alguien nuevo, a veces simplemente piensan que todo es no, no, no y no puedes hacer esto, y más que todo en los jóvenes que nosotros lo hemos vivido un montón, es como que pereza y no puedo salir y no puedo bailar y no puedo hacer bla bla y si sé más. Y lo que pasa es que mostramos la cara de la moneda que no es, mostramos el Jesús que no es, un Jesús que tal vez es aburrido, un Jesús que no se divierte, y nos equivocamos en hacer que la transición, que el proceso de las personas que discipulamos, que tenemos a nuestro alrededor, sea divertido. Y me encanta porque Jesús no diseñó un modelo que fuera difícil de imitar. Él no se inventó una conferencia con millones de luces y a tarimas y 200 micrófonos y una tremenda... No. Él se inventó y quiso seguir el modelo más sencillo, que es poder compartir una comida, que es poder sentarnos alrededor de la mesa. Y con esto quiero abrir el paso a dos temas de esta prédica, que son, uno es una pregunta, con los que quiero desarrollar este tema de cómo discipular a la manera de Jesús. El primer paso es, ¿y ahora quién pone la mesa? Y es una pregunta que hoy me hago a mí y que hoy les hago a ustedes, y no como Sofía, sino como Jesús. Él hoy les pregunta, ¿y ahora quién pone la mesa? Si vamos a Job, capítulo 2, 11-13, dice: 3 amigos de Job se enteraron de todo el mal que le había sobrevenido, y de común acuerdo salieron de sus respectivos lugares para ir juntos a expresarle a Job sus condolencias y consuelo. Ellos eran Elifaz de Temán, Bildad de Suá y Sofar de Namat. Desde cierta distancia alcanzaron a verlo y casi no lo pudieron reconocer. Se echaron a llorar a voz en cuello, rasgándose las vestiduras y arrojándose polvo y ceniza sobre la cabeza. Y durante 7 días, esta es mi parte favorita, y durante 7 días y 7 noches se sentaron en el suelo para hacerle compañía. Ninguno de ellos se atrevía a decirle nada, pues veían cuán grande era su sufrimiento. Creo que todos acá tenemos, o por lo menos una idea general, o sabemos la historia de Job. Para los que no, Job era una persona rica en todos sus sentidos, económicamente, en su familia, era, mejor dicho, tenía la vida perfecta y además era súper temeroso del Señor. Y un día el Señor, hablando con Satanás, Satanás le pregunta un montón de cosas y resulta que el Señor permite que Satanás le quite muchas cosas a Job simplemente para probar su corazón, para demostrar que él era un hombre conforme al corazón de Jesús. Y entonces le quita sus terrenos, su familia, la alegría. Y es en esta parte en donde entra este versículo, este pasaje que acabo de leerles. ¿Y por qué voy a este pasaje? Porque en ese momento la casa de Job era nada. Ahí dice, se sentaron en el suelo para hacerle compañía. Esa era la casa de Job en ese momento. Y ir a la casa de otro nos permite entender su situación, ponernos en su lugar, que haya empatía. Incluso cuando no te esperan en su casa, pero sabes que lo necesita, como le pasó a Job. Job no dijo como, ay sí, que vengan mis 3 mejores amigos. No,
Ellos fueron porque sabían que lo necesitaban y vivieron la dura realidad, los 7 días y las 7 noches de estar en el suelo, callados, en silencio, demostrando amor, discipulando. Eso es discipular, eso es amar, eso es lo que Jesús quiere. Esa era la mesa de Job en ese momento, esa era la casa de Job, y sus amigos decidieron renunciar a su comodidad, decidieron compartir su sufrimiento, decidieron hacer parte de lo que a él le estaba pasando. Y creo que no hay nadie que pueda entender mejor nuestra situación hasta que se acerca a nuestro hogar, hasta que ve a nuestros padres, hasta que ve dónde vivimos, hasta que se adentra ahí a lo más profundo, a lo íntimo. Con esto también quiero compartir algo que a veces, de hecho, en los jóvenes, y nos ha pasado mucho, a veces no es fácil, y es encontrar contentamiento con lo que Jesús nos ha dado y nos ha permitido tener. Un apartamento, una casa, una mesa no sé cómo, la familia no sé cómo, incluso lo que se cocina en tu casa. No hay nada más chévere que saber que cuando vas a la casa de Sutano vas a poder comerte el ajiaco más delicioso, o que tal vez si vas a la casa de tu abuela se prepara el pan más rico, y que todo es diferente. En todas las casas comemos diferente por más de que sean casi que los mismos productos, papa, verdura, leche, huevos, lo que sea, pero se prepara de manera diferente. Incluso amemos eso, amemos la autenticidad de nuestros hogares, de lo que servimos en nuestra mesa, no nos avergoncemos en lo más mínimo de lo que podemos compartir. ¿Y por qué digo esto? Porque esa es incluso la primera excusa y la más fuerte cuando queremos invitar a alguien a nuestra casa y a nuestra mesa, cuando queremos adentrarla a nuestra intimidad, donde queremos disponer de un espacio donde sabemos que Jesús va a hacer cosas extraordinarias para que se pueda dar el evangelio en la vida de esta persona. Y lo digo porque sé qué pasa, que es como, no, es que en mi casa probablemente ahorita solo hay leche y huevos y qué pena, y pues no sé, me imagino que ellos querrán comer una pizza o lo que sea. No importa, disfruta incluso de esos pequeños momentos. En mi casa personalmente lo hemos vivido, incluso en los momentos en los que tal vez no haya mucho en la alacena o en la nevera o lo que sea, es en donde podemos ver más la mano de Dios, y en esos pequeños detalles podemos ver su gloria y podemos simplemente disponer del espacio que es la mesa. Y lo que es mi hermano y Andrés, que bueno, hacen parte como de mi grupo, no sé si Lau también. Mi casa siempre procuramos que sea un espacio donde podamos compartir, donde podamos brindar ese lugar donde todos nos reunamos, y hemos tenido noches de oración y hemos tenido tiempos de alabanza y hemos tenido tiempos de hablar de cosas dolorosas para nosotros, abrir nuestro corazón. Mejor dicho, han sido espacios increíbles, y por eso he querido compartir esto, porque sé que nada es excusa para disponer de lo que Dios nos ha dado para que otros puedan acercarse a Jesús, y es disponer de esa mesa. Tú disponlo y ya vas a ver que se va a llenar eso de comida, se va a llenar eso de gente, y va a ser un tiempo especial, porque como les digo, así como nos ha pasado a nosotros, y mi hermano es testigo, aun cuando menos tenemos en nuestro hogar es cuando más hemos podido ver la abundancia, y a veces ni siquiera la gente quiere llegar a comer, la gente quiere sentarse alrededor de la mesa. ¿Por qué? Porque es en ese lugar donde todos nos sentimos iguales. Ese es en el lugar en donde te identificas con todos, donde puedes abrir tu corazón, como le decía ahorita, y hablar de Jesús y comer las mismas cosas, así sea poco o mucho. Y a veces, no sé si les ha pasado, que uno se sienta en la mesa y, como decía ahorita, no necesariamente comemos, sino que simplemente se dispone de un espacio para dejar que el Espíritu Santo se encargue de todo. Él trae el tema, él trae la palabra, él permite que abras tu corazón o lo que sea, y considero que es muy importante poder disponer de eso, porque es algo que en verdad se van a dar cuenta, y también si ustedes lo han vivido en sus hogares, con sus hijos, con sus familiares, es un espacio donde es imposible que Dios no pueda hacer algo. Alrededor de la comida es imposible que Dios no pueda hacer algo. Bueno, con esto quiero pasar al segundo punto, y es acércate a la mesa de la gracia. Quiero leer Gálatas 2, 16, 21. Sin embargo, al reconocer que nadie es justificado por las obras que demanda la ley, sino por la fe en Jesucristo, también nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús para ser justificados por la fe en Él y no por las obras de la ley, porque por estas nadie será justificado. Ahí está hablando Pablo. Yo por mi parte, mediante la ley he muerto a la ley a fin de vivir en Dios.
He sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. No desecho la gracia de Dios. Si la justicia se obtuviera mediante la ley, Cristo habría muerto en vano. ¿Qué es la gracia? Creo que todos podríamos decirlo, lo que recibimos sin merecer. Así de sencillo. La mesa de la gracia a la que quiero invitarte hoy a ti y a la que Dios me ha invitado es ese lugar donde la ley no gana, es ese lugar donde no te condenan, es ese lugar en donde puedes tener ese encuentro personal con Jesús, en donde vas a poder sentirte como ese hijo amado que eres. La gracia del Señor es la que nos une con los que creímos nunca estar, nos permite hablar, pero lo más importante, nos permite escuchar a los que están a nuestro alrededor, saber qué está pasando en su corazón, entenderlos. Y algo que me fascina y es esto, sirviendo el pan físico podemos abrir las puertas para el pan espiritual. Wow, o sea, a mí esto simplemente me cambia la perspectiva de todo. No tengo que inventarme cosas loquísimas para poder disponer de un espacio en el que se pueda discipular a una comunidad, más que disponer de un pan físico, porque el Señor abre a través de eso un pan espiritual. Somos iguales que todos los pecadores que juzgamos. Algún día aceptamos la invitación de ir a Jesús, de acercarnos a esa mesa de la gracia. Ayudemos a que otros tengan esa oportunidad, a que otros puedan vivir ese privilegio de tener una relación íntima, personal con Jesús. La gracia es la entrega de Dios por completo para alcanzarnos, o sea, se ha diseñado un plan de salvación para los humanos, no se diseñó para los ángeles, para los animales, para ninguna otra parte de la creación. El Señor quería tenernos cerca, quería morir para que pudiéramos estar en comunión con Él, quería salvarnos, o sea, ese es el plan de la salvación, ese es el Evangelio, eso es todo. Y por eso me emociona tanto este tema y porque llamo a esto la mesa de la gracia. Y lo dije hace un rato porque es ahí en donde todos nos podemos reconocer como iguales, como hijos de Dios. Y para terminar, quisiera cerrar leyendo Gálatas 2, 11, 13. Pues bien, cuando Pedro fue a Antioquía, está hablando Pablo, le eché en cara su comportamiento condenable. Antes que llegaran algunos de parte de Jacobo, Pedro solía comer con los gentiles. Pero cuando ellos llegaron, comenzó a retraerse y a separarse de los gentiles por temor a los partidarios de la circuncisión. Entonces los demás judíos se unieron a Pedro en su hipocresía y hasta el mismo Bernabé se dejó arrastrar por esa conducta hipócrita. ¿Por qué no habrías de sentirte identificado con el que no compartes tu mesa? Tal vez nos está pasando que nos estamos considerando superiores a alguien o estamos considerando superior a alguien que no lo traemos a nuestra mesa o no vamos a su mesa. Y lo más triste de esto es que esos comportamientos, como todo, se reflejan en comportamientos como los de Bernabé. Pedro y Bernabé eran uña y mugre y Bernabé ve hacer eso en Pedro y lo dice la palabra en el versículo 13. Bernabé se dejó arrastrar por esa conducta hipócrita. Eso nos pasa. Seamos ejemplo de poder disponer de una mesa, de un lugar, de servir una comida, de invitar a la gente al espacio que Dios nos ha regalado para compartir de la palabra, para llenar a la gente del amor de Jesús y para poder discipular a la manera que Él lo hizo. Espero que este tiempo, esta palabra, lo que el Señor ha puesto en mi corazón a hablarles hoy, les sirva y lo puedan atesorar en su corazón, lo puedan poner en práctica. Me confrontó un montón a mí también hacer esto y les doy gracias por escucharme y pues nada, gracias por este tiempo.